Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas que hoy día les va a hacer reflexionar acerca de la idea que tiene Andrés Arauz de hacer un programa de gobierno a partir de iniciativas y de recomendaciones y de aportes que haga todas las personas de este Ecuador para crear un plan de gobierno. Para poder entender la situación en la que estamos viviendo, que es la pandemia más la crisis económica, a la crisis económica le sigue una crisis política que ya está golpeando las puertas de Perú y que se viene encima de Ecuador, y que es que al respecto sí tenemos que ser muy claros. Cuando Colombia, cuando Venezuela, cuando Perú o cuando Bolivia estornudan, Ecuador se enferma. Realmente es un absurdo lo que vivimos. No es posible pensar que Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y es más, la mayor parte de todos los demás países sudamericanos e inclusive los países latinoamericanos, no seamos un solo país. No podamos ser como Estados Unidos, podamos ser los Estados Unidos de América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo idioma, la misma religión, nos reímos de los mismos chistes. Nadie alcanza a entender en Ecuador cuál es la diferencia entre Perú y Ecuador en los Andes. Pero si son la misma cosa. Y nadie alcanza a entender cuál es la diferencia entre Perú y Colombia en la costa. Y nadie alcanza a entender cuál es la diferencia entre Colombia, Perú y Ecuador en la Amazonía. Lo único que realmente nos separa son los ejércitos. Y los ejércitos nos separan porque los ejércitos de Perú, Colombia y Ecuador están a las órdenes de Estados Unidos, luchando en la famosa guerra del narcotráfico. Luego de que entre nosotros nos peleábamos por territorios y nos preguntamos, oye, ¿qué diferencia existe entre un presidente ecuatoriano y un presidente peruano o un presidente colombiano? Entre un asambleísta ecuatoriano, peruano y colombiano. Si son la misma chola, el mismo pillo, el mismo sinvergüenza, con distinta fachada. Hablan lo mismo, dicen lo mismo, hacen las mismas trampas, son la misma cochinada. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que si nuestros gobiernos y nuestras dirigencias no se diferencian la una de la otra, por qué diablos nosotros, los países, nos diferenciamos? Evidentemente, para salir de esta crisis y de esta pandemia que estamos viviendo, o salimos todos los sudamericanos y los latinoamericanos, o no sale nadie. Aquí no es el sálvese con pueda, porque aquí no hay eso. Cuando Colombia se enferma, Ecuador se muere. Cuando Ecuador se muere, Perú se recontra muere. Veamos lo que pasó. Se produjo la peste en Guayaquil. Los peruanos vinieron acá, se enteraron de cuál era la cosa y corrieron a tomar medidas en Perú. ¿A dónde se fue la peste? A Perú. ¿Y en Perú qué pasó? Fue el doble de más grave. Oiga, ¿y cómo pasó eso? Es que somos lo mismo. Somos lo mismo.
Eso quizás es lo más importante. Y cuando tenemos que pensar en una nueva forma de gobierno, tenemos que pensar en cómo vamos a proteger tanto Perú, tanto Ecuador, tanto Colombia, la Amazonía, los Andes y el Océano Pacífico y el Caribe. ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque si algo le pasa al Perú, llegue el fenómeno de la niña, llegue el fenómeno del niño, lo mismo le pasa a Ecuador, lo mismo le pasa a Colombia. Cuando hay un terremoto en Ecuador, tiembla Perú o tiembla Colombia. Cuando viene una devastación de la Amazonía, se golpea Perú, se golpea Colombia. Ok, entonces tenemos que crear un sistema mediante el cual, la primera cosa es, en el caso de Ecuador, tenemos que eliminar a los ejércitos, pues. Porque el ejército es algo costoso. Equiparlo, mantenerlo, entrenarlo y todo. Y no está a las órdenes ni de Ecuador, ni de Perú, ni de Colombia. Está a las órdenes de Estados Unidos. Eso es lo que nos mantiene separados. Entonces, ok, Ecuador desea desaparecer su ejército y desarrolla más bien formas de policía. Policía de frontera, policía marítima, policía de ambiente, policía de impuestos, policía de narcóticos, lo que ustedes quieran. Creamos unas policías. Pero ya esa policía no tiene que tener submarinos, tiene que tener aviones, caza, no tiene que tener radares espectaculares, no tiene que tener misiles, no tiene que tener armas extremadamente costosas y ejércitos extremadamente costosos y soldados extremadamente costosos. ¿Qué hacemos entonces? Pues la primera cosa que tiene que hacer Ecuador para cambiar es eliminar su ejército. Porque no tenemos por qué pelearnos con Colombia y Perú. Ya no tenemos razón de pelear. Ya no necesitamos un ejército. Segundo, tenemos que proteger la naturaleza. Y la tenemos que proteger en conjunto. Los ríos de la Amazonía peruana se originan en Ecuador. Si aquí le pasa algo, hay una crisis ambiental en los Andes ecuatorianos, padecen los ríos de la Amazonía peruana. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hagamos algo juntos. Y si tenemos que proteger el Océano Pacífico y la corriente del Niño y la corriente de Humboldt, y tenemos que saquear la pesca, y Perú quiere cogerse todos los pescados que trae la corriente de Humboldt, y no le deja nada a Ecuador. Y Ecuador quiere cogerse todo lo que trae la corriente del Niño y no le deja nada a Perú. Entonces estamos mal. Tenemos que hacer un trabajo conjunto y tenemos que crear una economía de protección de la naturaleza. Ya no podemos seguir teniendo una economía de explotación de la naturaleza y de explotación del ser humano. Tenemos que tener una economía de protección de la naturaleza y una economía de protección del ser humano. Muchas gracias.